juicio ordinario. ¿Qué continúa en ese momento, Anduriña? El nombre que usted tiene, ¿de dónde es originario? ¿Portugués? Fíjese, licenciado, que es español, es de Del una País canción Vasco. española, es de una canción española que se llama así Anduriña. Muy bien. Pero es español. Y respecto a la pregunta, ay, licenciado, yo acabo de entrar, pero ahorita me voy Pero a usted poner. estuvo no es que eso no lo he explicado hoy, pero estuvo en la clase anterior. Sí estuve, pero es que En entré la un parte poco final tarde. pregunté una definición Ujú. de esta figura, que es la respuesta. Y la compañera le complementamos su definición, porque asumamos que estamos en la etapa que el juez admitió a trámite la demanda, emite una resolución. Ujú. Yo pienso que Walter la va a ayudar, Anduriña. Entonces démosle la Sí. participación a Walter Valenzuela. Gracias, licenciado, y ahorita me pongo al Muy corriente de bien, todo eso. que disfrute su pizza. Ya no la quiero, se lo juro. No, tampoco, no es ese. Walter, por favor. Su micrófono, Walter. No lo escuchamos, Walter. Tiene el micrófono. ¿Alguien que pueda desconectar su micrófono que quiera participar? Porque Walter tiene dificultad con el micrófono. Buenas No se le tardes, doctor. escucha. Buenas tardes. ¿Podemos Buenas tardes, conectar la doctor. cámara? Ya. Bueno, Maite Anelis. Buenas tardes, doctor. Usted estuvo en la clase anterior, ¿verdad, Maite? Así es. ¿Usted no fue mi alumna en otro curso antes? Sí, fui en... ¡Ah! Y ahorita me quedé pensativo que hasta se me fue la pregunta que le iba a hacer porque empecé a bajar memoria y con tanto estudiante y todo, pero su rostro y su nombre, dije, oh, fue alumna mía, pero no Sí, recuerdo en qué fui. año. En el año pasado, los 2 semestres. ¿Cómo le fue? Bastante bien. O sea que usted era de las buenas estudiantes. Era de las que llegaba todos los días. Y no sé si le puede compartir a sus compañeros cuántas Ya tengo sesiones de nueva clase mejor falté. amiga, licenciado. ¿Por qué? Mi amiga aquí, Maite, yo voy a ser su amiga, su mejor amiga para aprender. Por supuesto, Maite si le fue así es porque es una estudiante disciplinada. Sí, Maite, ¿le puede comentar a sus compañeros cuántas veces faltaba yo cada momento en el semestre anterior en su clase? nunca faltó. E incluso cuando le tenía alguna diligencia por cumplir, nos grababa la clase y nos la mandaba. Entonces, realmente nunca faltó a ninguna clase, siempre Claro. tuvimos nuestro material para poder estudiar. Y si usted le fue bien, ¿tuvo que estudiar o fue muy relajante el curso? Para nada, para nada. Recuerdo que en el semestre pues teníamos que estar continuamente escribiendo o hacer las tareas que usted nos dejaba, ejercicios que en sí teníamos que hacer, diferencias, cuadros sinópticos, formas de poder hacer la clase, para que el día del examen pues realmente no se podía hacer una noche antes, no se podía estudiar una noche antes, era imposible, Pero eso porque le era algo dio que... excelentes resultados. Trabajarlo periódicamente a usted, Maite, le dio muy buenos resultados. La verdad es que sí, doctor, porque en cierta forma yo me venía acomodando en los demás cursos porque yo estudiaba o me ponía a transcribir ciertas cosas antes de la semana del examen o algo así, pero su curso me enseñó que no podía seguir haciendo eso en ningún curso, en el suyo y en Así es. ningún otro curso, porque si no, no me iba a poder aplicar, Y no iba a la poder aprender. técnica para aprender las normas le ayudó también. Separaciones, lo que Bastante. hacíamos, muchos ejercicios de los silogismos, porque es Claro, una técnica para toda norma. definitivamente, si se aplica toda norma, podemos entender fácilmente o de una mejor manera lo complicado, lo compleja que viene a ser muchas veces la norma y lo que nos da para entenderla, porque hay veces que si la leemos toda junta, no Por vamos a entender supuesto. el que estamos hablando. Si la separamos, pues vamos a ir comprendiendo cada uno de los sujetos y aspectos que conforman la norma.
Y si hay un problema de concepto de un término, acudía usted a su diccionario jurídico también. También. Otra herramienta de utilidad. Pues a mí me da mucha alegría volverla a ver y satisfacción para poder trabajar este semestre. Sinceramente, a mí también, doctor. Espero que sí podamos trabajar como lo hicimos de bien. Muy bien, Maite, ahora nos vamos a ubicar que el juez ya dictó el auto en la cual le dio trámite a la demanda. Viene el siguiente acto procesal que se llama notificación. Quiero que nos Así es. ubiquemos. ¿Qué entiende usted por notificación? La notificación es el acto procesal de comunicación de la resolución a los Muy bien. sujetos procesales De una decisión judicial, de una decisión sea judicial, auto, decreto decreto o o sentencia. sentencia. Muy bien. Sigamos en ese orden. Por favor, ¿me puede leer el artículo 67 del Código Procesal Civil y Mercantil? Sí. Artículo 67 del Código Procesal Civil y Mercantil. Dice notificaciones personales. Se notificará personalmente a los interesados o a sus legítimos representantes. Número 1. La demanda, la reconvención y la primera resolución que recaiga en cualquier asunto. Número 2. Las resoluciones en que se mande a hacer saber a las partes qué juez o tribunal es hábil para seguir conociendo en virtud de inhibitoria, excusa o recusación acordada. Número 3. Las resoluciones en que se requiera la presencia de alguna persona para un acto o para la práctica de una diligencia. Número 4. Las que fijan término para que una persona haga, deje de hacer, entregue, firme o manifieste su conformidad o inconformidad con cualquier cosa. Número 5. Las resoluciones de apertura, recepción o denegación de pruebas. Número 6. Las resoluciones en que se acuerde un apercibimiento y las en que se haga este efectivo. Número 7. El señalamiento de día para la vista. Número 8. Las resoluciones que ordenen diligencias para mejor proveer. Número 9. Los autos y las sentencias. Número 10. Las resoluciones que otorguen o denieguen un recurso. Estas notificaciones no pueden ser renunciadas. Toda notificación personal se hará constar el mismo día que se haga y expresará la hora y lugar en que fue hecha e irá firmada por el notificado. Pero si éste se negare a suscribirla, el notificador dará fe de ello y la notificación será válida. Perfecto. No se desconecte. Lo que acaba de leer Maite Anelis obliga a que ese tipo de resoluciones tienen que ser notificadas personalmente, pero adicionalmente a que obliga a que sea personal, también debemos de considerar las leyes que señalé, la ley de tramitación electrónica de expedientes judiciales y el reglamento, que en sus artículos 19 y 20 de la ley, 22, 23 y 24 reglamento, en los casos que procede, puede ser notificaciones por medios electrónicos. En el artículo que leo, Maite 67, solo se refiere a personales. Entonces, ¿qué tenemos que hacer al margen de esa norma? Anotar, repito, los artículos 19 y 20 de la ley de tramitación electrónica de expedientes y artículos 22, 23 y 24 del reglamento de la ley de tramitación electrónica de expedientes judiciales. En esos casos, cuando proceda de los supuestos enumerados en esa normativa, la notificación puede ser por medios electrónicos. Lo que tenemos que hacer es también conocer cada uno de los supuestos de la norma y entender su significado. Por ejemplo, cuando Maite leyó reconvención, eso significa la contestación de una contrademanda de la parte demandada, porque la parte demandada puede asumir varias actitudes, puede ser rebelde, puede contestar la demanda, puede ser una postura activa y puede reconvenir. Es contra
demandar. Eso requiere una notificación. ¿Por qué? Porque hay nuevos hechos sobre los cuales van a constituir hechos controvertidos. Entonces nos vamos al artículo 75, siempre en materia de notificaciones. Por favor, Maite, del Código Procesal Civil y Mercantil. Le escuchamos. Artículo 75. Término para notificar. Las notificaciones deben hacerse a las partes o a sus representantes, y las que fueren personales se practicarán dentro de 24 horas, bajo pena al notificador de 2 quetzales de multa, salvo que por el número de los que deban ser notificados se requiera tiempo mayor a juicio del juez. El juez o el presidente del tribunal tienen obligación de revisar cada vez que haya de dictarse alguna resolución. Si las notificaciones se hicieron en tiempo y en su caso impondrán las sanciones correspondientes. Si así no lo hicieren, incurrirán en una multa de 10 quetzales que les impondrá el Tribunal Superior. Gracias. No se desconecte, vamos a seguir en otro acto. Noé, ¿tiene alguna duda? ¿Quiere participar Noé Eduardo? Sí, buenas tardes, licenciado. Bienvenido. Es que me entra la duda del artículo 67 porque no sé, tal vez... Leámoslo. No. Leámoslo. El que leyó la compañera, el que yo tengo, dice artículo 67, mecanismos de notificación. Sí, pero ¿cuál es la duda? Es como no tiene el mismo contenido con lo que leyó la compañera del Código Procesal Civil y Mercantil, el 67. No sé si yo estoy desactualizado o actualizado. Pues no lo sé, porque no tengo el código, no tengo su código a la mano, ¿verdad? Entonces, sí, es cierto. Lo que yo le recomiendo es comprar un código con todas las reformas. Sí, de hecho aquí es reformado por el artículo 31 del decreto del Congreso 13-2022, el 11 de marzo de 2022. Entonces tiene las reformas. Perfecto, que me alegro que tenga las reformas. Gracias, Noé. Maite, podemos seguir con la etapa del emplazamiento. Le voy a hacer la pregunta y posteriormente vamos a leer la norma. Ahí revisa su código, Maite, por lo que dijo Noé. Yo no tengo los dos códigos para compararlos, pero me da la impresión que Noé lo tiene actualizado y usted no. No, para emitir una opinión yo tenía que tener los dos a la vista, pero por lo que dijo Noé, pienso que hasta para esto sirven los ejercicios, para eso sirve para poder, así que si no tiene su código actualizado, es mejor comprar uno con todas las reformas, en lugar de estar anotando qué es muy complicado. Es tedioso porque el mío no está actualizado. Entonces... Tengo que comprarlo. Sí, porque los artículos que dijo Noé, yo los mencioné. Pero sigamos con otra etapa. Después le doy la palabra a Lilian. En el emplazamiento, vuelvo a repetir, en el caso que estamos estudiando, que es hipotético, a la demanda como cumplió requisitos, se dictó una resolución que le da trámite y esa resolución se la notificaron personalmente a los terceros interesados o al juez. Esa notificación surte efectos procesales. ¿Cuáles son esas consecuencias jurídicas? Se llama emplazamiento. Y este emplazamiento está regulado en los artículos 111 y 112 que vamos a estudiar por separado. ¿Qué implica el emplazamiento? ¿Qué genera? El juez emplazará a los demandados concediéndoles una audiencia por un plazo común, quiere decir un plazo alterno, de 9 días. Repito, a través del emplazamiento, el juez emplaza y notifica a las partes, corriéndoles una audiencia común por 9 días. Ese es el efecto del emplazamiento, vincular a las partes, notificándoles el trámite de la resolución, pero al mismo tiempo les fija un plazo común para que se pronuncien dentro de los 9 días. Ya vamos a estudiar qué actitudes puede asumir el demandado. Pero antes de estudiar las actitudes del demandado, por favor me lee el artículo 111. Artículo 111. Del procesal civil y mercantil.
Así es. Término del emplazamiento. Presentada la demanda en la forma debida, el juez emplazará a los demandados, concediéndoles audiencia por 9 días comunes a todos ellos. Y el 112. Artículo 112. 112. Efectos del emplazamiento. La notificación de una demanda produce los efectos siguientes. Primero, efectos materiales. Y literal A, interrumpir la prescripción. Literal B, impedir que el demandado haga suyos los frutos de la cosa desde la fecha del emplazamiento, si fuere condenado a entregarla. Literal C, constituir en mora al obligado. Literal D, obligar al pago de intereses legales aun cuando no hayan sido pactados. Y literal E, hacer anulables la enajenación y gravámenes constituidos sobre la cosa objeto del proceso, con posterioridad al emplazamiento. Tratándose de bienes inmuebles, este efecto solo se producirá si se hubiese anotado la demanda en el registro de la propiedad. Segundo, efectos procesales. Literal A, dar prevención al juez que emplaza. Literal B, sujetar a las partes a seguir el proceso ante el juez emplazante, si el demandado no objeta la competencia. Y, literal C, obligar a las partes a constituirse en el lugar del proceso. Bueno, gracias por su participación, Maite. Fue un gusto. Un gusto igual. Vamos a subrayar lo que explicó Maite en el 112. El 112 le tenemos que subrayar a los efectos materiales y posteriormente le vamos a anotar a los efectos donde dice efectos procesales. Repito, materiales y los efectos procesales. En ese sentido, es importante que puedan ustedes diferenciar esos dos aspectos en cada uno de los diferentes supuestos. Repito, efectos materiales y cuáles son los efectos procesales. Artículo 112 del Código Procesal Civil y Mercantil. Lilian, vi que estaba levantando la mano. Lilian levantó la mano, quiere participar. Bueno, continuamos. Ya está emplazado la parte mandada, ya fue notificada, surte efectos materiales y los efectos procesales que regula el artículo 112 del Código Procesal Civil Mercantil. La pregunta que nos hacemos en este momento procesal del trámite del juicio ordinario, que es un juicio de conocimiento, es la siguiente. ¿Qué actitudes, qué posturas procesales puede asumir el demandado? Son diversos supuestos. Para el efecto, tenemos que leer y recordar lo que leímos en el artículo 111 y 112 del Código Procesal Civil y Mercantil. Vamos por la importancia de las actitudes que puede asumir el demandado, las voy a explicar por partes de forma separada. La primera actitud es contestar la demanda que deberá llevar los mismos requisitos del escrito inicial, artículos 61, 106, 107. Repito, la primera actitud del demandado puede contestar la demanda. ¿Qué requisitos debe llenar en esta postura activa? Los mismos requisitos que establece la ley para la demanda, solo que aquí es para la contestación. ¿Por qué? Porque es un primer escrito que va a presentar el demandado. La demanda la presentó el actor y la contestación la va a presentar la parte demandada. Número 2. La segunda actitud que puede asumir el demandado es interponer excepciones perentorias que tuviera contra la pretensión del actor, que deberá hacerlo al contestar la demanda. Aquí tenemos que subrayar muchos aspectos. Repito, interponer excepciones perentorias. Ustedes les enseñaron en Procesal Civil 1 que hay excepciones previas para depurar el proceso, perentorias que van a depurar el fondo y las excepciones mixtas. En esa actitud que va a asumir la parte demandada,
al interponer excepciones perentorias, ¿qué quiere decir? Que van a atacar esa acción perentoria la pretensión del actor. ¿Dónde se van a interponer? ¿Dónde se van a plantear? ¿En qué momento? Al momento de contestar la demanda. Y está en el artículo 118 que vamos a comentar. Observé que alguien levantó la mano, le damos participación. Era un caballero que estaba ahí levantando la mano. ¿Qué tal y cómo está? Buenas tardes. Bienvenido, René. Es que me llamó la atención que no lo tomó como en el orden que está en el Código Procesal Civil y Mercantil, ¿A qué porque orden tiene hablamos? de la actitud del demandado. Como Es que primero todavía me está la faltan, rebeldía. yo tengo 7 excepciones, 7 posturas y solo he explicado, ni he terminado de explicar la segunda, aún no he terminado. Sí, no, yo le decía de que me llamó la atención como no lo agarró en orden como lo tiene el Código. El Código lo tiene como rebeldía y las Le, demás le voy a excepciones. repetir, eso viene más adelante. Ahorita llevo apenas la segunda postura. Entonces, lo importante no es el orden, lo importante es que se expliquen cuáles son las actitudes del demandado. Insisto, son hasta el literal F que tengo aquí y ahorita estamos apenas por el B. René, Gracias, Luis. usted les puede plantear según el código o las puede plantear en esta actitud, porque las actitudes del demandado no van condicionadas necesariamente a ese orden. ¿Por qué? Porque la actitud del demandado, René, es una alternativa o bien otra alternativa. Por ejemplo, René, si va a asumir una postura de rebeldía, no es una postura activa, como es contestar la demanda, menos interponer excepciones perentorias. Pero aprovechando que estamos dialogando, Carlos, ¿me hace el favor de leerme el artículo 118, que estamos haciendo referencia a una posibilidad que puede asumir el demandado, que es interponer excepciones perentorias? Por favor, Carlos, artículo 118. Carlos Bacajol. Bueno, ¿alguien me ayuda con leer el artículo 118? Aquí estoy, Lick. Muy Perdone, bien. ¿me escucha? Sí, perfectamente. Vaya, Lick. Artículo 118, contestación de la demanda. La Muy bien. contestación de la demanda deberá llenar los mismos requisitos del escrito de la demanda. Si hubiere de acompañarse documentos, serán aplicables lo dispuesto en los artículos 107 y 108. Al contestar la demanda, debe el demandado interponer las excepciones perentorias que tuviere contra la pretensión del actor. Las nacidas después de la contestación de la demanda se pueden proponer en cualquier instancia y serán resueltas en sentencia. Gracias, Carlos. El artículo que acaba de leer Carlos, el 118, es muy importante porque establece una de las actitudes que puede asumir el demandado y en ese sentido puede interponer las excepciones perentorias. Una excepción perentoria, ¿qué es lo que va a atacar? La pretensión del actor. ¿Y en qué momento debe hacerlo? Al contestar la demanda. Artículo 118. Vamos a la tercera postura o actitud que puede asumir el demandado. No comparecer. Caso en el cual se tendrá por contestada la demanda en sentido negativo y se seguirá el juicio en rebeldía a solicitud de parte. Estas dos líneas que acabo de leer tienen una gran importancia y vamos a separar ese silogismo y sus elementos. ¿Qué actitud está asumiendo el demandado al no comparecer? Una postura pasiva. No comparece. ¿Cuál es el efecto procesal de no comparecer? Se va a tener por contestada la demanda en sentido negativo. Y aparte de contestar la demanda en sentido negativo, ¿cuál es el efecto?
se va a seguir el juicio en rebeldía a solicitud de parte. René Tolentino, ¿me puede ayudar, por favor? René. Claro, Lick. Ahorita, Dígame. René, vamos a dialogar y nos ubicamos en esa parte del código que usted leía, la rebeldía. En ese sentido, voy a recapitular. Señalábamos que, asumamos el ejemplo que usted me demandó. Yo no estoy compareciendo y el efecto procesal de no comparecer es que la demanda la voy a tener por contestada en sentido negativo. Y Sí. la rebeldía se va a decretar a solicitud de parte. En ese Ujú. sentido, le hago una pregunta. Si la Bien. rebeldía no es requerida o solicitada por una parte, ¿se tiene decretada de una forma automática? No, Es correcto. es a ruego de las partes. Entonces, la otra parte, en este caso, ¿quién sería la parte que debe solicitar que se decrete la rebeldía? El que está demandando. O sea, Es en mi correcto, caso, yo. es correcto, es correcto, el demandante o la parte actora. En ese contexto de lo que estamos dialogando, René, ¿me ayuda con leer el artículo 113, por favor? Gracias. Artículo 113 del Código Procesal Civil y Mercantil. Rebeldía del demandado. Si transcurriendo el término del emplazamiento, el demandado no comparece, se tendrá por contestada la demanda en sentido negativo y se le seguirá el juicio en rebeldía a solicitud de parte. Perfecto. Clarísimo, ¿verdad, René? Yo pienso que ahí no hay ninguna duda, ¿verdad? Ujú. Muy bien. No. Gracias por su participación. Gracias, Lick. Sigamos en las actitudes del demandado. Repito, estamos trabajando, ya cité 3 ejemplos de actitudes que puede asumir el demandado. Vamos a la cuarta. Allanarse a la demanda. Allanarse a la demanda. ¿Quién quiere participar? Hay una invitación para que alguien quiera participar. Antonia Gómez, invitamos a participar a Antonia Gómez. ¿Se encuentra Antonia Gómez? No, no está, ¿verdad? Antonia Gómez no está. Ailén Morales, Ailén Morales. Sí, Lick, aquí estoy. Ahorita enciendo la cámara, solo está cargando. Después le damos la Listo. palabra a Karina Chuba. Muy bien. Necesito que me ayude en leer el artículo 115. Estamos hablando de la actitud del demandado. Vamos por la cuarta, que es allanarse a la demanda. Vamos a estudiar qué significa eso de allanarse a la demanda. Ok. Artículo 115. Allanamiento. Si el demandado se allanare a la demanda, el juez, previa rectificación, fallará sin más trámite. Ailén, aquí hay un ejemplo que es una norma muy corta, pero de un gran contenido por las consecuencias jurídicas que provoca allanarse. Y hay un ejemplo también del recurso didáctico al diccionario jurídico cuando no se comprende el término. Si yo no entiendo qué es allanarse, voy a tener problemas en interpretar la norma. O bien, por ejemplo, en materia penal, como parte de la investigación, un fiscal puede solicitarle al juez el allanamiento de un inmueble, pero es totalmente diferente. Ese allanamiento en materia penal, cuando un juez lo autoriza, es totalmente diferente. Aquí estamos en materia de procesal, civil y mercantil. Sobre esa introducción le pregunto, ¿qué entiende usted por allanarse a la demanda? Y eso se lo explicaron en Procesal Civil 1. Sí. Les soy sincera, no me lo explicaron y tenía solo la idea de dentro de derecho penal, pero tengo mi diccionario jurídico, entonces
Muy pido bien, fundamentarme. por supuesto. La escuchamos. Solo voy a buscar aquí en mi diccionario qué dice sobre los tipos de allanamientos, porque no, solo ese conocía, como le digo. Es aceptar todos los términos. ¿Términos de qué? Oh, Todos los términos que se vertieron dentro de la demanda por parte del demandante. Pues no son términos los de la demanda. Son Es aceptar las peticiones. pretensiones. Se recuerdan que nosotros leímos cada uno de los incisos del artículo 61 allanamientos. en la clase anterior. Y en un inciso hicimos referencia también en el 106 que en la demanda lo que se va a plasmar es una narrativa, es una tesis, es una exposición de hechos. Nuestra pretensión está fundamentada en hechos. Y todavía expliqué que si son hechos constitutivos en atención a la carga de la prueba, de la parte actora. Si son hechos extintivos o modificativos de la parte demandada. Y eso va vinculado a la prueba. Entonces, en la demanda no son términos. En la demanda lo que va a existir con la contestación de la demanda son hechos controvertidos. Y sobre los hechos controvertidos es lo que se va a discutir en la hilación procesal, en el trámite procesal. Pero regreso. Lo que explicó alguien que desconozco quién es el que intervino, en el resto de la oración es correcto, pero no son términos. Lo que allanarse implica aceptar los hechos afirmados por el actor en la demanda. Y por consiguiente, el artículo 115 es muy categórico. Al allanar los hechos, se ratifica esa postura del demandado y el juez va a fallar sin más trámite. Ese fallar sin más trámite, ¿en qué sentido sería, Aileen? Y ahí es su interpretación jurídica. ¿En qué sentido va a resolver el juez? Porque hubo allanamiento de los hechos, hubo una aceptación, hubo una ratificación. Entonces dice que él va a resolver sin más trámite. ¿En qué dirección, en qué sentido, de qué forma va a resolver el juez? Por lo que comentó mi compañero y como ya pude leer acá, yo entendería que entonces el juez lo que va a hacer es estar a favor de la parte que está demandando y concederle el trámite de lo que sea que esté pidiendo y que pues la Más que resolución estar a favor es dictar una sentencia declarativa en la cual admita la pretensión de la parte actora. No es de que esté a favor o en contra, porque aquí en términos jurídicos es el elemento de prueba y las constancias procesales lo que van a determinar una decisión plasmada en una sentencia. Entonces, en la sentencia del juez fallar sin más trámite significa que va a admitir la pretensión de la parte actora. ¿Por qué? Porque la parte demandada los aceptó. Entonces, ahí no hay hecho controvertido. El hecho controvertido es cuando hay una contestación de la demanda, sentido negativo, cuando hay interposiciones de sesiones perentorias, porque me estoy oponiendo a la pretensión del actor, pero en este caso no hay. ¿Por qué? Porque hubo un allanamiento, usted lo aceptó. Nos quedó claro, ¿verdad, Aileen? Vamos a dar, Sí, gracias claro. por participar. Diego está levantando la mano. Sí, licenciado, buenas noches. Bienvenido. Mire, tengo una consulta con respecto al allanamiento. En este caso, el allanamiento, digamos... ¿No puedes conectar la cámara, Diego? Permítame, Lic. Déjeme ver. Ahí estamos. Sí, Diego. Ya Perfecto. le estaba consultando con respecto al allanamiento. Puede ser digamos, de forma total y parcial o Correcto. tiene que ser Correcto, puede, así es. Cualquiera de las modalidades, así es buena pregunta. Excelente pregunta. Puede un allanamiento parcial, puede un allanamiento total, es correcto. ¿Y sabes en qué incide eso, Diego? Que si es parcial, el juez no va a resolver admitiendo toda la pretensión del actor. Solo va a admitir en la parte parcial que se dio el allanamiento. Interesante tu pregunta. Muy buena porque nos ilustra a todos. ¿Alguien más quiere participar?
Veo que Pedro está levantando la mano. Pedro. Bueno, continuamos. Buenas tardes, licenciado. Sí, Solo sí, que Pedro. tarda un poquito mi computador. Muy bien. Como entiendo de que allanamiento significa es aceptar la pretensión de la parte actora. Entonces, aquí el demandado debe contestar siempre con un escrito. Sí, allanándose. Es correcto, buena pregunta. Es correcto. Ah, muy bien. Y ya con que ya haya contestado, ahí estaría dictando sentencia al juez. El juez, correcto. Sin más Mm. trámite quiere decir que ya no van a haber más etapas procesales posteriores, porque ya es suficiente. Si el demandado está aceptando, entonces tiene que admitir la pretensión basada en hechos y en pruebas del juez. Sin más trámites, ya no entrar a un periodo probatorio, por ejemplo, o vista, de una vez. Pero siempre eso va a ser en audiencia. Hay una etapa, Sí, todo eso sí. hay actos procesales, notificación. Audiencia no, porque es sin más trámite, lo que va a haber es una resolución que él dicta y se notifica. Ah, Pero muy ya bien. no tiene lógica de que el proceso continúe. Si ya hubo un allanamiento y aceptar el juez resuelve, ¿con qué finalidad vamos a seguir el proceso? O sea, ya no se cumple con todas las fases que están establecidas en el código. Ah, muy bien, licenciado. Muchas Muy gracias. bien, Pedro, bienvenido. Sigamos en las etapas. Otra actitud, estamos en las actitudes que puede asumir la parte demandada. Otra actitud, reconvenir solamente si contesta la demanda y si la acción en que se funde no deba seguir por trámite distinto. Para poder comprender mejor esta actitud, los invito a que lean los artículos 119 y 122 del Código Procesal Civil y Mercantil. Otra actitud que puede asumir el demandado es interponer dentro del sexto día emplazado. Recordemos, voy a repetir lo que les dije hace unos minutos. Cuando se manifestó el emplazamiento, el juez, ese emplazamiento tiene efectos materiales y procesales según el artículo 112. Pero uno de los efectos es que se corrió audiencia común por un plazo de 9 días a las partes. Y aquí estamos haciendo referencia que dentro del sexto día, es decir, 3 días antes de que venza el emplazamiento, que es de 9, la parte demandada puede interponer dentro del sexto día excepciones previas. Anteriormente yo hice referencia a excepciones perentorias, pero hice alusión al artículo 118 y aquí estamos hablando de excepciones previas. Por eso vuelvo a repetir por tercera vez, ustedes estudiaron las excepciones previas o dilatorias, las perentorias o de fondo y las mixtas. Entonces tenemos que tener claridad cuáles son, en qué momentos se interponen y cuáles son sus consecuencias jurídicas en el supuesto que se declararan con lugar. Vamos a leer las excepciones previas siguientes. ¿Cuáles son? Las que están reguladas en los artículos 116, 120 y 121 del Código Procesal Civil y Mercantil. Reitero, la actitud, otra de las actitudes que puede asumir el demandado es que dentro del sexto día puede interponer excepciones previas. ¿Dónde se encuentran reguladas? Artículos 116, 120 y 121 del Código Procesal Civil y Mercantil. Vamos a citar cuáles son esas excepciones previas. Cada una tiene sus propias características y finalidad. La primera, incompetencia, se plantea ante un juez que carece de competencia para dirimir la controversia. 2, litispendencia, y hay un proceso anterior que se está discutiendo. No pueden haber más de 2 procesos sobre el mismo asunto. Tercero, demanda defectuosa. La demanda no cumplió, los requisitos de los artículos que cité. Algún defecto, omisión o mala interpretación de esa norma y la demanda se convierte en defectuosa. Falta de capacidad legal, por supuesto. Recuerden que la capacidad de la aptitud
para poder comparecer en procesos. Si yo no tengo esa capacidad, tengo que comparecer por medio de un representante legal. Falta de personalidad. Personalidad es la investidura jurídica que tengo para comparecer a plantear una acción. Entonces, si no se configura esa personalidad, se puede interponer esta excepción como una actitud del demandado. Falta de personería se refiere a acreditar correctamente la representación. Personería es igual a representación y se tiene que acreditar con los documentos correspondientes dependiendo de qué persona jurídica a la que estamos haciendo referencia. La 7 es muy importante porque contiene varios supuestos. La voy a leer primero de forma íntegra y después la voy a explicar separada. Falta de cumplimiento del plazo de la condición a que estuviere sujeta la obligación o el derecho que se hagan valer. Una cosa es la condición y otra es el derecho. Entonces tenemos que desglosar esa excepción con el siguiente término: falta de cumplimiento del plazo de la condición a que estuviera sujeta la obligación, o bien el derecho que se invoque. Dos términos diferentes, condición y derecho. Está mal redactado porque tendría que haberse separado en supuestos diferentes. Octavo, caducidad. 9, prescripción. 10, cosa juzgada y transacción. Estas son las excepciones previas que establece. Algo importante es que cómo se van a tramitar la interposición de las excepciones previas. No se van a tramitar dentro del asunto principal, porque aquí tenemos el trámite de un proceso. Estas se van a tramitar según la vía incidentes. ¿Dónde están regulados los incidentes? En el artículo 135, 36, 37 y 38 de la ley del organismo judicial. Ustedes pueden hacer en su casa un diagrama de cuál es el trámite de esos incidentes, que hay incidentes de hecho y hay incidentes de derecho. ¿Y cómo se resuelve el incidente? Mediante una resolución que se denomina auto. Pero a mí me interesa que hagan el cuadro sinóptico de conformidad con lo que la ley del organismo judicial ordena referente a los incidentes. Y si ustedes me preguntan si la parte demandada interpone varias excepciones previas, el juez las va a resolver en un solo auto. En un solo auto. No importa si la parte demandada interpuso 3, 4, 5, por el principio de contradicción, se van a resolver en un solo auto. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Lick, sí, yo tengo una duda. Es que acá estaba revisando en mi código y tengo un llamado al artículo 116 y 117 de la ley del organismo judicial para un plazo de la incompetencia. Pero yo los estaba leyendo. Ok. Solo los voy a volver a buscar. Los artículos del mismo judicial que yo les señalé es para el trámite de los incidentes. Ok. En el 116 de la ley del organismo judicial dice: declinatoria. Toda acción judicial deberá entablarse ante el juez que tenga competencia para conocer de ella. Y siempre que de la exposición de los hechos el juez aprecie que no la tiene, debe abstenerse de conocer y sin más trámite mandará que el interesado ocurra ante quien corresponda, en cuyo caso, a solicitud del interesado, se remitirán las actuaciones al tribunal o dependencia competente. Lo anterior no tiene aplicación en los casos en que es admisible la prórroga de la competencia. Gracias. Eso sí va vinculado al tema de competencia, pero aquí hay una gran diferencia con una excepción previa. Por un lado, la excepción previa la está planteando el demandado ante el juez, porque no hay competencia, ya sea por razón de la materia, cuantía o jurisdicción. Eso lo plantea la parte demandada y se tramita como incidentes. Pero en el artículo que usted señaló, si bien es cierto, hay relación, aquí es diferente, porque no es la parte demandada la que interpuso excepción previa. El juez advirtió que no es competente. Por eso es el término declinatoria. El juez está actuando de oficio al determinar. Entonces, ¿qué pasa, Aileen? Las normas que usted señaló, pues sí guardan relación.
pero no quiere decir que sean idénticas. Estamos aplicando que el juez declina seguir conociendo por carecer de competencia, y ahí va a motivar cuál es la competencia correcta, cuál es la competencia que no es correcta. Sí le quedó claro, ¿verdad? Sí, gracias, Lick. Es que esa era mi duda porque me decía que ese era el plazo para la incompetencia. Seguramente lo vi en clase, pero... Sí, es importante porque del mismo término. ¿Quién declina? El juez. La otra le está planteando en la parte demandada, entonces son instituciones diferentes. Y hay otras figuras que no vamos a entrar a conocer que se llama la recusación. Cuando hay una causal del organismo judicial que incurre el juez, una de las partes lo recusa, y si prueba la causal, se declara con lugar y ya no sigue conociendo. Perfecto, vamos a la prueba. La prueba es un elemento trascendental, pero veo a Magalí que quiere hacer algún comentario. ¿La escuchamos? Buenas tardes, licenciado. Buenas noches. Bueno, buenas tardes. No sé qué hora es, Magalí, pero bienvenida. Eso es lo importante. Muchas gracias, licenciado. Solo que ahí me perdí un poquito porque, y bueno, yo solo escribí cómo se van a tramitar. No se tramitan según a la vía de incidentes y coloqué el artículo 135 y 130, hasta 138 de la ley del organismo judicial. ¿Se tramitan o no se tramitan, licenciado? Perdón. Bien, voy a repetir. Las excepciones, estamos haciendo referencia a las excepciones previas. Exacto. Las excepciones previas es una de las actitudes que puede asumir el demandado. Y cuando conteste ese planteamiento de excepciones previas, lo debe hacer dentro de un plazo, 6 días. Es decir, el juez le corrió audiencia a las partes por 9 días en los efectos del emplazamiento material y procesal, pero él no va a entrar a contestar la demanda todavía al 9º día. Él al 6º día está asumiendo una postura activa, que se llama presentar un escrito con requisitos de primera solicitud, plantear las excepciones previas. ¿Cuáles son las excepciones previas? Son los 11 casos que señalé. Y esas excepciones previas no se van a tramitar dentro del asunto principal, se van a tramitar en un asunto accesorio que se llama incidente, de conformidad con el 535, 138 de la ley del organismo judicial. ¿Dónde se van a resolver las excepciones? No dentro del proceso principal, en el auto. Y depende cómo se resuelva, así va a establecerse si se continúa el proceso o no se continúa. Porque, por ejemplo, si en ese auto declara con lugar excepción previa de competencia, ya no tiene sentido continuar. Pero depende cómo va a resolver ese auto el señor juez. Así que es un trámite de excepciones en una vía incidental. Gracias, licenciado. Muy bien. Y yo también le agregaría su pregunta a Magalí. ¿Qué va a pasar después cuando se dicte el auto? Dependiendo. Si el juez declara con lugar las excepciones, hay consecuencias que atacan el proceso. Pero si las declara sin lugar, continúa. Y al 9º día tiene que contestar la demanda, la parte demandada. Porque las previas también se llaman dilatorias, van a atacar ciertas formas del proceso. Puede plantear 1, 2 o 3, depende del caso concreto. ¿Estamos bien, verdad, Magalí? Sí, licenciada, sí. Okay. Ahí me un poquito, pero sí. Muy bien, pero ahorita ya la necesitamos reencauzada porque seguimos en el trámite del juicio ordinario y ahorita vamos a la prueba. Entonces yo quiero que usted me lleve de la mano en este hilo conductor y no se me puede soltar de la mano. Ahorita vamos a la prueba. Por eso es que no puede decirme, me voy a perder. Ahorita tiene que estar con mucha concentración y atención porque ya vamos a llegar a la sentencia, donde termina el proceso y nos queda la fase de impugnación. Entonces, gracias por participar, Magalí. Vamos a la prueba. La prueba, antes de empezar con las etapas de la prueba, quiero decir que la prueba son aquellas proposiciones que se le propone al juez para demostrar las afirmaciones de hecho, sean constitutivas o extintivas. La prueba la puede ofrecer la parte actora o la parte demandada, porque al final se incorpora y sirven para el proceso. Y en ese sentido, la prueba tiene diversas fases. ¿Dónde se ofrece? En la demanda o contestación de la demanda. Después, en el periodo de prueba, el juez las admite para su trámite.
Posteriormente, ya en la etapa de diligenciamiento, el juez ordena su práctica diligencial. Y de último, se van a valorar, asignarles el método de valoración. ¿Dónde se valora? En la sentencia. Voy a dar lectura a lo siguiente. En cuanto al término de prueba, tiene que darse un término. El tiempo y las formas en derecho son fundamentales. El término de prueba es de 30 días y se puede ampliar a 10 días más. ¿En qué caso se puede ampliar a 10 días más? Cuando no se haya podido practicar las pruebas solicitadas en tiempo, sin culpa del interesado. No es una causal imputable al interesado, es una causal fuera del interesado, se puede ampliar 10 días. Esta prórroga también se tiene que solicitar por lo menos 3 días antes de que concluya el término ordinario. ¿Cuál es el término ordinario? Repito, 30 días. Ese es el término ordinario, 30 días. Pero si quiero solicitar ese plazo extraordinario, lo tengo que hacer 3 días antes de que concluya ese plazo ordinario de 30 días. Y se va a tramitar nuevamente como incidente. Pero ustedes ya saben cómo se tramita el incidente de conformidad con la ley del organismo judicial. ¿Cuándo se puede declarar vencido el plazo de las pruebas? Cuando se han diligenciado. ¿Cuáles son los medios de prueba? Y esa es la tarea que les dejo, que ustedes busquen en el Código Procesal Civil Mercantil. ¿Cuáles son las normas que regulan cada medio de prueba? Yo solo les voy a citar los medios de prueba y su tarea va a ser buscar en el código porque están integradas y de forma seguida esa normativa. Declaración de partes, declaración de testigos, dictamen de expertos, reconocimiento judicial, documentos, medios científicos de prueba y presunciones. Ahora bien, el juez va a tener facultad de rechazar aquellos medios de prueba que estén prohibidos por la ley, los notoriamente dilatorios o los propuestos con el fin de entorpecer el proceso. De ahí que la prueba debe ser idónea, pertinente y contribuir a acreditar los hechos controvertidos. También vale la pena decir que se autoriza el diligenciamiento de ciertos medios de prueba por medios electrónicos. Muy bien, ya terminamos el periodo de prueba. La siguiente fase se llama vista. ¿Y qué es la vista? Es cuando el juez ya tiene todas las actuaciones procesales previo a dictar sentencia. ¿Dónde se encuentra regulada la vista? En el artículo 196 del Código Procesal Civil y Mercantil y artículos 64 y 142 de la Ley del Organismo Judicial, que establecen, concluido el término de prueba, es decir, los 30 días si es el término común o 40 días si es un periodo extraordinario, el juez de oficio señalará día y hora para la vista, que se debe verificar dentro de 15 días. Si las partes lo solicitan, esa vista va a ser pública. ¿Y esa vista para qué sirve? Para hacerle ver al juez, ya de una forma sintética, los argumentos que fundamentan la pretensión, porque ya se diligenciaron todos los medios de prueba. Entonces, la vista es la última fase que el juez tiene a la vista, las constancias procesales para coadyuvar a fortalecer su elemento cognitivo, su elemento intelectivo, que es la fase de formar la decisión judicial. Puede darse un auto para mejor proveer en caso lo que establece el artículo 197. Los jueces podrán en un plazo no mayor de 15 días poder fijar el auto para mejor fallar. ¿Para qué sirve un auto para mejor proveer o fallar? Para practicar diligencias que se consideren necesarios y por circunstancias no imputables a las partes no se pudieron diligenciar dentro del periodo de prueba. Llegamos a la etapa última, al último acto procesal, que es la sentencia. No estoy diciendo que no existan medios de impugnación, eso se tiene que ver en una sesión de clase anterior, todos los medios de impugnación, pero en este caso terminamos el juicio ordinario con la sentencia para que la próxima semana ya estudiemos el juicio oral, que es el primer punto del programa de procesal civil y mercantil 2. Hasta hoy llega el repaso que les hice de su curso de procesal civil 1. La sentencia deben de leer el artículo 198
y sus requisitos en el artículo 142 de la Ley del Organismo Judicial. Finalizado el plazo de vista, el juez va a dictar una sentencia. ¿Dentro de qué plazo? 15 días posteriores de haber celebrado la vista. Y en esta vista, a celebrar la vista al momento de la sentencia, el juez, en su contenido, en la estructura, los requisitos de la sentencia, vamos a abordar lo que dice la Ley del Organismo Judicial. Ahí están todos los requisitos que evidencia una decisión motivada. ¿Y qué es esto? Una decisión fundamentada donde el juez explique las razones por las cuales resolvió una dirección específica, dar sus buenas razones, dar sus motivos, hacer inteligible y accesible el fallo a las partes. Y también facilita el derecho a impugnar. Si alguien de las partes no está de acuerdo con esa argumentación, tiene un elemento para poder plantear un medio de impugnación ante el órgano competente. Nos quedamos en el juicio ordinario hasta la sentencia y con esto he cumplido con el repaso solicitado. ¿Alguna pregunta? Los artículos de la vista, por favor. Muy bien. Artículo 196 del Código Procesal Civil y Mercantil. 64 y 142 de la Ley del Organismo Judicial. Gabriel, ¿quieres participar? Gabriel. Gracias, licenciado. Evalán, muy bien, a la orden. Buenas noches, licenciado. ¿Qué Bienvenido, tal está? bienvenido, Gabriel. Muchas gracias. Con relación a los medios de prueba, si el juez no admite un medio de prueba, yo tengo el derecho de protestar con relación a eso. ¿En qué momento se protesta? Muy buena observación. No es pregunta, porque es una afirmación que es correcta, Gabriel. Y esto, repito, ilustra a todos. Si por X circunstancia el juez no admite un medio de prueba que ofrecimos, al momento de notificar, ¿qué hacemos, Gabriel? Por escrito se debe protestar. Y Gabriel, yo le agregaría a su intervención que es correcta, es ¿cuál es el objeto de esa protesta? El objeto de la protesta es que esa prueba sea diligenciada en segunda instancia. Bajo el principio que sea diligenciada porque yo la ofrecí en su momento procesal oportuno, sea la demanda o la contestación. Lo puede plantear la protesta, la parte afectada, sea la parte actuadora o la parte demanda. Entonces la protesta, al momento que me notifiquen la inadmisión, protesto, se queda constancia de esa protesta para que posteriormente en segunda instancia sea diligenciado. Y asumamos que sea una prueba importante, Gabriel Reina, hasta puede llegar en la valoración probatoria de la sala a modificar el sentido del fallo. Este es un aspecto muy importante. Así que gracias por Muchas gracias, ese comentario. licenciado. En otras palabras, eso quiere decir de que nos estaríamos preparando para la segunda instancia. Por supuesto. Sin embargo, la sala no va a entrar a diligencia de medio de prueba si usted no lo protestó en primera instancia. O sea, es la conclusión, Gabriel, es de vital importancia esa protesta. Muchas gracias, licenciado, muy amable. A la orden. Muy bien, les deseo un feliz fin de semana. Que estudien, que hagan mapas conceptuales y que aprovechen a descansar. Hasta luego. Gracias, feliz noche. Gracias, Lick. Buenas noches.